ir empezando. Hoy, hoy la idea era terminar básicamente con toda la unidad, que hoy nos toca ver un poco de adultos, y un poco de lo que se le llama vejez, la tercera edad, algo muy breve, mucho para decir no hay, así que tranquilamente lo podemos hablar hoy. Eh, Así que bueno, vamos a ir retomando un poco, siempre siguiendo la línea de los conflictos de Erikson, y le mostraré algún que otro estudio, citaré, como para fundamentar un poquito. Lucas, Sí, una pregunta que me quedó de la clase pasada. ¿Cuándo sí. es el examen? O sea, ¿hay fecha por ahora o dentro de 15 días? Yo voy a pedir ahora hoy estamos para el jueves que viene, no, para el otro voy a pedir fecha. A ver. Espero que me la den. De todas maneras, nosotros la idea es ya hoy terminando los contenidos de esta unidad, hacer un repaso para la próxima y ya después arrancaremos con otra unidad. Pero lo pido para la otra para que no les quede muy encima. Así que, Gracias. bueno, con respecto, bueno, a la bibliografía, está todo subido en la carpeta. Le agregué algunos apuntes más. Una carpeta se llama Adolescencia. Son cortitos, pero bueno, son varios. Pero son todos cortitos, más que nada para ver lo de psicoanálisis en la adolescencia. Todo lo que hablamos en clase. Por otro lado, también les subí el programa de la materia, que ya a esta altura no se va a cambiar más, calculo. Pero bueno, a fin de año, pero lo tienen. Así que bueno, también está ahí, en la carpeta de esa bibliografía. ¿Mm? Bueno, cualquier duda, me consultan, no hay problema. Bueno, les decía, hoy, bueno, vamos a arrancar con lo que ya se llama la etapa de la adultez, que más o menos abarca en líneas muy generales, desde los 20 hasta los 60 años. Hoy diría más que desde los 25 hasta los 60 años, pero son todas líneas, fronteras medias confusas, ¿sí? Lo importante es que se entienda la secuencia, nada más. Viene después de lo que se llama adolescencia o juventud. ¿Mm? Así que, bueno, básicamente les decía, lo principal en esta edad es el conflicto, ¿se acuerdan? A ver si les paso el esquema de Erickson, si lo tengo de vuelta por acá. Bueno, no sé dónde está, así que ahora mientras lo voy buscando vamos hablando. ¿Se acuerdan que el conflicto principal de esta época, o no el principal, sino uno de los que arrancaba, era el de intimidad versus aislamiento? ¿Lo recuerdan? Sí, Bárbaro, Sí. ¿y de qué trataba más o menos ese conflicto? puede ser que era como que estabas entrando en la adultez Sí. y no sabías cómo manejar algunas situaciones. Claro, sí, sí, en línea general va con respecto a eso. No Eh, sé, me acuerdo de algo así. sí, sí, básicamente el desafío siempre, si apuntamos, por lo menos como lo plantea Erickson, si apuntamos desde lo más individual o egocéntrico a construir relaciones con los demás, por eso le llama etapas psicosociales a su modelo. Bueno, básicamente en este momento la idea sería construir relaciones estables con otro, en términos de pareja, ¿sí? Cuando éramos adolescentes construíamos, se buscaba por lo menos, desde conocer el mundo en general hasta construir estable con amigos, con pares, demás. Bueno, en esta etapa pareciera que lo importante era construir relaciones estables a nivel íntimo, con una pareja, en sentido amoroso, ¿sí? Ustedes me pueden decir, bueno, no, pero en realidad yo puedo tener novio desde los 10 años, los 5, sí, perfecto. Pero en esta etapa de la vida se entiende de que ya hay una relación fuerte, un proyecto de vida común, ¿sí? Y en ese sentido se trata de construir una relación íntima. En ese sentido va la palabra de intimidad, ¿sí? Que bueno, normalmente suele pasar. Eh, Generalmente después de los 20, 25.
30 se forman relaciones estables. Uno puede decir, no, bueno, lo que decíamos recién, pero antes también empieza. Sí, es cierto, puede haber personas, una pareja muy estable desde los 15 años. Pero en general suele pasar que pasa a la edad adulta, ¿sí? Por lo menos estadísticamente. Así que bueno, un poquito el desafío es ese. Acá les comparto dónde está. Así lo tenemos de referencia como para organizar un poquito. Eh, ¿Dónde está? Intimidad contra aislamiento. ¿Ahí ven la pantalla? Lo agrando un poquito. Sí. Sí, sí. Sí. Bueno, teniendo esto en mente, digo, marco también que, bueno, las relaciones en general hacen a la salud mental, ¿sí? Hay distintos estudios más o menos que apoyan que en general la persona es más feliz, digo feliz en términos muy generales y ahora les explico cómo se lo mide eso. Pero las personas que están en relaciones estables, ¿sí? Sea de pareja en este caso o sea de amistades en general, ¿sí? De hecho hay cierta correlación entre aislamiento físico, perdón, entre soledad, que es un aislamiento emocional, ¿sí? Y tasas de suicidio. Pareciera que las personas que están solos tienden a vivir menos. Hay ciertos estudios que respaldan eso, están en el libro, después les digo bien cuáles son, pero en general, sí, en psicología se acepta que hay mayor salud mental cuando se construyen relaciones con los demás, ¿sí? Un ejemplo lo tenemos hoy acá, ustedes ahora están aislados físicamente, en general todos estamos en cuarentena, se respete más, se respete menos, pero bueno, en términos de comunicación no podemos decir que estamos solos, porque ahora, por ejemplo, nosotros estamos hablando, pero ustedes con sus amigos también hablan, ¿sí? Entonces habría una diferencia entre lo que es la distancia física y la distancia emocional, ¿sí? O psicológica. ¿Se entiende? Sí. Bueno, en esta etapa de la vida se tratan de construir con personas específicas una mayor cercanía psicológica, ¿sí? Lo contrario a la distancia. Y eso aparentemente da, o por lo menos genera, mayor salud. Y eso no solo en la adultez, en todo en términos en general. Uno va por cualquier patología, por ejemplo, las adicciones y demás, y el grupo de pares, ¿sí? De amigos, de familia, la red de apoyo, red de contención, son lo que hacen la diferencia en lograr cierta salud mental con respecto a eso, sino con respecto a la adicción. Con lo cual, nada nuevo, se comprueba lo que siempre se piensa, desde la biología por lo menos, que somos una especie gregaria, ¿sí? Que nos gusta vivir en grupo. No sé si alguna vez lo escucharon eso. Sí. Bueno, pareciera que todo andaría mejor si vivimos en grupos. Aislados, la cosa no anda tan bien. Bueno, eso con respecto a las relaciones psicosociales, si se quiere. Después, con respecto a lo biológico, bueno, no habría ningún cambio significativo, ¿no? A esa edad. O por lo menos en ese lapso de la vida. Sí, a los 40 años más o menos uno empieza a envejecer, en términos, bueno, en realidad vamos envejeciendo siempre, ¿no? Pero bueno, en términos así, digamos, significativos, más que nada a esa edad, porque se dan lo que es tanto en las mujeres, más marcado, ¿sí? Pero en los hombres se da ciertos cambios hormonales. En las mujeres, por ejemplo, se conoce como menopausia. ¿Alguna vez lo escucharon? Sí. ¿En qué Sí. consistiría? Sí. Cuando ya no podés tener hijos. Claro, sí. En general, o sea, lo que causa todo eso hay una disminución de la hormona principal de la mujer, o por lo menos no principal, sino característica, que es el estrógeno, ¿sí? Bien, bueno, baja notablemente, con lo cual tiene efectos esto a nivel, obviamente, por un lado, sí, a niveles reproductivos, es decir, el ciclo menstrual se va cortando, hay un proceso, pero bueno, se termina cortando, por decirlo de alguna manera, finaliza, tiene efectos en los huesos, tiene efectos en la musculatura y demás, que básicamente apuntan a finalizar el ciclo
reproductivo. ¿Sí? En los hombres también pasa, no tan marcado, pero sí hay niveles, descienden los niveles de testosterona. Ahora hay un compañero, vamos a registrarlo, si no después me olvido. Así que bueno, no mucho más que eso con respecto a los cambios biológicos generales, ¿sí? Sí es cierto que, bueno, los músculos van envejeciendo y demás, de hecho algunas funciones cognitivas, como por ejemplo calcular, a partir de los 25 años ya empiezan a disminuir, ¿sí? Se supone que ustedes son mucho más rápidos que yo haciendo una cuenta, lo cual lo hemos comprobado, ¿sí? Y es cierto. Pero bueno, en general no hay cambios muy bruscos, ¿sí? Eso con respecto a los cambios biológicos y si hay algún efecto notable. Y por último, que nosotros siempre hablamos de los 3 ejes, de los cambios cognitivos, se dice, o por lo menos, ¿sí? Y ahora les muestro algún estudio. Perdón, antes mejor les comento esto. Para no citarle algún estudio. Les decía que con respecto al deterioro cognitivo o el cambio, si bien no hay cambios significativos, sí es algo, una constante a lo largo de toda la vida y del desarrollo, la ejercitación y la práctica, ¿sí? Por ejemplo, sobre calcular, le digo, bueno, sí es cierto que se van perdiendo un poco de funciones, la realidad, y por lo menos los estudios lo prueban, que si te ejercitas, eso no suele pasar, ¿sí? Por ejemplo, se hizo un estudio con respecto a el rendimiento, si se quiere, en realidad en memoria verbal y demás, bueno, a personas, digamos, con un trabajo que no les demanda, ¿sí? Cálculos cognitivos o esfuerzo cognitivo, y otras personas que sí. Por ejemplo, profesores, ¿sí? Nosotros como profesores, sigamos, algún día me jubilaré, pero no estamos necesariamente todo el tiempo leyendo, haciendo cálculos y demás, es decir, nuestras funciones cognitivas las estamos usando todo el tiempo, ¿sí? Me equivoqué de ficha. Bueno, pero lo que se encontró que en general los profesores, sí, se le hizo el estudio a personas adultas de 60 o 70 años, y bueno, lo que pasaba es que no había pérdida cognitiva. Sí, ahora les muestro la imagen, o se las paso por acá, así lo pueden leer si quieren. Con lo cual se prueba, ¿sí? Que dependiendo de... Ahí se los paso. ¿Por Con lo dónde? cual lo que se prueba, bueno, que en realidad todas las pérdidas cognitivas y demás, los cambios de la edad, si bien hay cierta determinación biológica, también tiene que ver con las acciones que hacemos, ¿sí? De vuelta, Piaget parece que tendría algo de razón. Si el conocimiento por lo menos se mantiene, en este caso ya no digamos que ganamos conocimiento, sino que se mantiene en función de nuestras acciones, ¿sí? Acá, acá se los leo si quieren porque es breve, les leo el estudio, ¿sí? Se comparó el funcionamiento intelectual de un grupo de 22 profesores mayores de entre 60 y 71 años de la Universidad X con el funcionamiento intelectual de sus colegas, ¿sí? O sea, entre un grupo de 30 y 60 años, ¿sí? Y con un grupo de control de mayores adultos. Eh, sí, bueno, no tiene mucho sentido de leerse porque es lo que les dije. Pero bueno, ¿se entiende el punto? Sí. Sí, sí. Sí, Bueno, en general, y bueno, los estudios son así, ¿sí? Siempre hay un grupo control. O sea, se compara con una población de ancianos o de adultos, por decirlo de alguna manera. En este caso ya es extremo, pero bueno, ya en realidad tendría que ver con la siguiente fase de la vejez, pero bueno, lo que les quería mostrar es que la pérdida cognitiva, ¿sí? Depende del uso que le demos. En el caso de los profesores, que se supone que estamos todo el tiempo estudiando, se supone, o por lo menos más que otras profesiones, ¿sí? Parecería que hay menor pérdida cognitiva, ¿sí? Bueno, ese era el punto del estudio, después se lo subo, así que lo pueden leer, igual lo tienen en los textos, ¿sí?
Así que básicamente es eso. Sí, bueno, y con respecto al otro conflicto, dejo de compartir. Con respecto al otro conflicto que el compañero Erickson sí nos comentaba, ¿se acuerdan cuál era el otro? Y si no, vamos con la ayuda de memoria, no hay problema. El otro tenía que ver con las generaciones, ¿sí? Con la generatividad versus estancamiento. ¿Mm? ¿Se acuerdan a qué nos referíamos con eso? Generatividad viene de generaciones, ¿sí? Los herederos, los que vienen después. ¿Sí? En este sentido, digo, en este contexto se lo usa con esa expresión, o se lo relaciona con esa idea de generaciones, los que vienen después, los posteriores. Es decir, ¿sí? Que básicamente estaría el conflicto entre ocuparnos de las generaciones siguientes, esto le hace como la madre que ayuda a los hijos, el padre que ayuda a los hijos, a los amigos, a los hermanos, etc. ¿Sí? Versus estancamiento, ¿sí? Pareciera que el estancamiento se lee como, bueno, se queda en sí mismo. Ese vendría a ser el conflicto. Bueno, ¿qué es lo interesante de esto? De vuelta. Ahora sí vamos con la imagen que ya había abierto antes. También se hizo un estudio acá, y se los comento. Este es un estudio un poquito más viejo, ¿sí? Lo hicieron en 1970, más o menos, ¿sí? Lo que trataba este estudio que lo hizo, se llama Byland, el que lo hizo. No hace falta que se acuerde el nombre, yo no me lo acuerdo ni de casualidad, pero básicamente lo que se hizo, bueno, es comparar, ¿sí? En este caso se tomaron 95 hombres, ¿sí? Que se los consideraba inteligentes, por lo menos en función de su rendimiento académico, ¿sí? Se tomaron 95 y se fue haciendo un estudio longitudinal. ¿Se acuerdan que hablábamos de entrada de esta unidad de los estudios longitudinales? Sí. Genial. ¿Y de qué trataban más o menos, o cuál era la idea? Longitud se lo piensa siempre en términos de una línea, ¿sí? Más o menos, con lo cual a lo largo de la línea de la vida vamos estudiando. Un estudio longitudinal sería un estudio que se hace a los 10, a los 20, a los 30, etcétera, ¿sí? Y vamos viendo cómo la persona cambia a medida que pasan los años, ¿sí? A medida que se hace más longeva, ¿sí? La idea de longevidad se asocia a eso, a envejecer. Con lo cual, bueno, a ver, vamos a comparar, a ver, ¿qué pasó? Bueno, teníamos que las personas, sí, acá pone el año que se hizo la primera comparación. En 1930 terminaron la universidad, todos estos 95 hombres que se les tomó por lo menos un test de inteligencia, ¿sí? Bueno, bárbaro. Vamos a ver qué pasa de acá a 30 años. En ese momento se le tomó, sí, en 1930 indicadores con respecto a su nivel de situación de vida, ¿sí? Algunos de los indicadores son estos de acá, que en general tienen que ver con resumiéndolo muy, muy fácil, tiene que ver con la famosa frase salud, dinero y amor. Bueno, aparentemente en esto se toma en cuenta, obviamente no se basaron en esa frase, pero sí se toma en cuenta el nivel de salud, sí, el nivel, cómo le va en la profesión, sí, y cómo le van las relaciones amorosas, ¿sí? Para considerar que su nivel de vida, si se quiere, o de felicidad psicológica o de estado psicológico es saludable. Bueno, eso se operativiza más o menos esto. ¿Ven, por ejemplo, estos indicadores? Integración de la personalidad, ¿sí? Dominados por la madre en la vida adulta, esto me dio gracia, pero bueno, patrones de amigos escasos a los 50, etcétera. ¿Lo llegan a ver? Sí. Sí. Bueno, estas son una serie de indicadores, del famosos test, por ejemplo, bueno, que tienen que ver con salud psíquica en general. Bueno, lo que hacía se les tomaba, ¿sí? Esto.
De entrada a los 30 y acá, por ejemplo, a los 60, ¿sí? 30 años después. Bueno, ¿qué pasó? Perdón, no a los 60 de los... Se le tomó 30 años después, a los 1930 habían terminado, sí, la universidad, que bueno, puede ser a los 25 que lo hayan hecho, y después le tomaron esto, con lo cual habría personas de 55 años, capaz que alguno menos, pero bueno, en general. Bueno, ¿qué pasó? ¿Y qué fue lo que se encontró? ¿Sí? Bueno, perdón. Bueno, se tomó, ¿sí? Dentro de este, supongamos que a las 95 personas le tomamos este test, ¿sí? Nos arrojan todos una puntuación, ¿sí? Supongamos que esto lo numeramos, bueno, bárbaro. De esos 95 y esa puntuación ordenada que nos dan, supongamos como si fuera ubicado en una fila, bueno, tomamos los 30 que nos dio la puntuación más baja y los 30 que nos dio la puntuación más alta. Bueno, ¿qué se encontró? Que había una correlación entre los que eran más infelices, si se quieren, y los que no apoyaban o no tenían generatividad con respecto a las personas que las rodeaban. Dicho de manera más fácil, las personas que ayudaban a sus hijos y demás, y a su red de apoyo, eran más felices. Bueno, uno podría decir, bueno, ¿cuál es la causa y cuál es el efecto? Bueno, vamos a suponer que fue el hecho de ayudar a los demás que los hace más felices. Uno podría decir que es lo contrario, pero bueno, el estudio por lo menos quiere sostener que es así, ¿sí? Acá me está sonando algo, me parece. Bien, ¿se entiende más o menos el punto de dónde fuimos con toda esta vuelta? Sí, ¿Sí? Genial. Básicamente, versus el conflicto generatividad o estancamiento, es deseable, ¿sí? Construir o generar, ¿sí? Vínculos con los demás en el sentido de poder ayudar a los que vienen después, a las futuras generaciones. ¿Sí? Lucas, Sí. perdón, con Miranda y con Valentina tenemos una reunión con Carlos, no sé si te avisaron. Sí, me habían avisado, no me acordaba bien los nombres, pero sí, con respecto al modelo de la ONU. Sí, perfecto, sí. Miranda y, como decía, Valentina son de mi grupo, pero sí, también hay otros grupos. ¿Está Perfecto, bien? bueno. Sí, si te desconectás ahora. Sí, ella, era el Sí, cuarto. sí, no hay ningún problema. Bueno, chau. Chao, chao. o sea, Lucas, lo que muestra este estudio es que los 30 hombres más inteligentes tienen peor vida social o, o son más infelices. No. Igual, en ese sentido, puede ser que yo para explicarlo di muchas vueltas. No, lo que trata de mostrar es que se tomó todo este test a 95 hombres, sí que se los consideraba inteligentes porque por lo menos iban bien en la universidad, ¿sí? Se tomó las notas de la universidad como un indicador. Bueno, bien, bárbaro. Con respecto a los que son inteligentes, ¿sí? Como para que, a ver, me explico, ¿cuál es la idea de esto? ¿Por qué tomamos a todos inteligentes y no personas al azar? Para que después con los resultados no se diga, bueno, no, en realidad no pasó esto por la generatividad, sino que pasó por la inteligencia. Habría algunos que son más inteligentes y otros no. Entonces, la persona no está en una buena situación de vida porque generó relaciones o generatividad, ¿sí? Este concepto, generatividad, es un concepto bastante específico, sino porque son más inteligentes. Es decir, la inteligencia es una variable extraña que se te mete en el estudio, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, ahí sí, mejor. Bárbaro. Gracias. Entonces, para comprobar la hipótesis a mayor generatividad, mejor situación de vida, lo que hago es tomarle a todos un test de inteligencia, que en este caso no hizo falta porque básicamente miraron las notas de la universidad, ¿sí? Habría que leer el estudio completo, ¿sí? Que lo tendría que revisar, pero bueno, en general, digo, por lo menos entiendo en principio que hicieron eso para que no se les cole una variable extraña, ¿sí? Te altere el experimento. Porque después finalizado, uno puede decir, bueno, sí, estos datos apoyan mi hipótesis de que a mayor generatividad, mejor situación de vida, ¿sí? Y alguien te puede objetar, no, en realidad no fue por la generatividad, fue por el nivel de inteligencia.
Bueno, nos anticipamos a eso y a todos les tomamos un test de inteligencia. Entonces yo ya puedo responder, no, en realidad todos de inteligencia andan más o menos iguales, ¿eh? Acá tengo la prueba, las notas de la universidad. ¿Se entiende? Sí, gracias. No, por favor, chicos, para eso estamos. Lean, no dejen de leer los indicadores, que por lo menos a mí me parecieron bastante graciosos, algunos, pero bueno. En general son así, los test y demás de personalidad, depresión y todo lo que quieran, son preguntas muy puntuales que arrojan una puntuación, y en función de eso vamos viendo si la persona está deprimida o no, en este caso, su situación de vida, ¿sí? Parecería, sí, que se entiende que una mejor situación de vida tiene que ver con bienestar económico, en primer lugar, bienestar de salud, en segundo lugar, y bienestar psicológico en el sentido de autonomía, ¿sí? Entonces, pareciera que si una persona está dominada por la madre en la vida adulta, bueno, le hace por el padre también, acá pusieron la madre por poner, puede ser por el padre, bueno, pareciera que la situación de vida, ¿sí?, es muy mala. Por eso, en este caso, en las de mejores situaciones de vida, el indicador, bueno, estaba 0 acá. No había ninguna persona en esta situación. Bueno, no hay mucho más para decir sobre el estudio, pero sí por lo menos que se toma en cuenta esta disyuntiva entre generatividad o estancamiento, ¿sí? Generatividad siendo responsables de otro, contribuyendo de alguna forma al mundo, ¿sí? Tiene que ver con todo eso que se le llama altruismo en parte, ¿sí? ¿Escucharon alguna vez la idea de altruismo? No, Es No. exactamente lo opuesto a egoísmo. Ayudar al otro, hacer algo. De hecho, uno ve siempre, por lo menos a mí me parece representativo, uno escucha cuando ve series de Estados Unidos y demás, y acá un poco también, todo lo que es, a veces se los castiga a las personas que cometen delito con trabajo comunitario, ¿sí? Le dicen, bueno, estás obligado a ser altruista, con la suposición de que ayudar a los demás va a generar un efecto positivo en términos psicológicos. Aparentemente esto está bastante probado y sí funciona, ¿sí? De vuelta, en la dosis justa de equilibrio, ¿no? Pero bueno, por lo menos en esta etapa de la vida, algo, un conflicto importante tendría que ver con generar relaciones con la generación que viene. ¿Mm? Bien. Bueno, con respecto a esto no hay mucho más que decir. No sé si de la edad adulta nos queda hablar algo más. No. Bueno, por último, y una cuestión descriptiva, si se quiere, con respecto a la resolución de problemas o los cambios cognitivos en generales, sí algo que se observa en los adultos es que tienden, por lo menos con respecto a las adolescentes o jóvenes, que era la etapa anterior, sí a tener una visión más relativa del mundo. Básicamente, ¿por qué? Porque tienen más experiencia, ¿sí? Son más viejos. Con lo cual, pareciera que no hay una solución a los problemas, sino que están más predispuestos a aceptar varias, ¿sí? De vuelta, la idea no es caer en los estereotipos que criticamos en la etapa anterior, pero sí señalar que como somos más viejos los adultos, por ahí tenemos más experiencia y en algunas cosas, bueno, tendemos a ser más pragmáticos, ¿sí? Menos idealistas. Es decir, el adulto busca la solución y listo, y no se preocupa mucho por el tema de cuál es correcta o no, sino cuál es conveniente. Por lo menos según estos estudios apoyan eso. Bien, no mucho más para decir de los adultos. ¿Quedó más o menos claro? Sí. Genial. Acá tengo una especie de punteo que después también lo subo, así les queda un poquito más ordenado, pero siempre la idea para ordenarse es, miremos lo biológico, que en este caso, bueno, no habría cambios significativos, salvo a las 40 más o menos, que tiene que ver con la menopausia y demás. Después, miremos en términos psicosociales, acuérdense en los conflictos de Erikson, el de intimidad versus aislamiento y el de generatividad versus estancamiento. Si lo pueden explicar eso, más o menos va a andar todo bien, ¿sí? Y después, con respecto a los cambios cognitivos,
decía que, bueno, esta cuestión de ser más pragmático, nada más que eso, ¿sí? Y bueno, obviamente, acuérdense de los estudios que lo que apuntaban era, por un lado, comprobar que esta idea de generatividad, por lo menos, sería benéfica en términos de salud mental, y por otro lado, que la caída de las funciones cognitivas en realidad dependen bastante más de la ejercitación y de la acción, ¿sí? Por eso el estudio de los profesores, que del paso del tiempo. ¿Mm? Si eso quedó claro, genial, no hay mucho más para decir. Bueno, vamos ahora con los agradables abuelitos. ¿Dónde estamos? Bueno, a partir, les digo, de los 50 o 60 años se empieza a considerar lo que es la tercera edad, que en los libros lo van a encontrar como vejez, que bueno, tiene que ver con la ancianidad, ¿no? Ah. Bueno, acá sí ya empieza a haber cambios más significativos, ¿sí? Por lo menos en la variable física o biológica podemos decir que sí, empieza a haber cambios, se empieza a notar un poquito más, ¿sí? Sea a nivel morfológico, tiene que ver con... No se sabe bien las causas del envejecimiento, pero bueno, sí es cierto que bueno, a medida que vamos los 50, 60 años, un poquito antes, ya empezamos a notar arrugas, ya bueno, ahora yo la puedo tener un poquito, pero empezamos a notar arrugas, pérdida de la masa muscular, pérdida en el tono muscular, los huesos se adelgazan, ¿sí? Por decirlo de alguna manera, la capacidad respiratoria disminuye, con lo cual tenemos menos energía, ¿sí? En consecuencia nos movemos más lento y demás. Bien, dicho esto, sí es cierto que hay cambios fisiológicos, cambios físicos, pero no necesariamente, de vuelta, hay cambios cognitivos o pérdidas cognitivas tan bruscas. Hay muchos estereotipos con respecto a esto, ¿sí? Estereotipo es una palabra que ahora está de moda y uno, por lo menos, circula más o menos la idea de estereotipos de género, si no sé, seguramente lo habrán escuchado. Bueno, en esta misma línea, en lugar de género, sino estereotipos de la ancianidad o de la vejez, los hay bastante, ¿sí? Desde el abuelo tierno y feliz con los nietos, hasta el anciano totalmente decaído, sin ganas de nada, ¿sí? Entre esos extremos tenemos de todo. ¿Mm? ¿Cuáles son? A ver, algún estereotipo ustedes han escuchado alguna vez o algo se piensa de la tercera edad? Que ¿Están no sé. sordos? ¿Cómo? ¿Que están sordos por ahí? Bueno, vamos a continuar. Estaban justo hablando y se cortó. Estas cosas que hace Zoom. Ahí está, una compañera. Así que por favor le pido que retome el que estaba hablando, la que estaba hablando, por favor. Sí, como que están sordos o que nunca se adaptan a los cambios, a la tecnología, por ahí. Un estereotipo. Exactamente, ¿sí? Justamente, que son menos capaces, básicamente en una palabra. En términos biológicos, uno es menos capaz de oír, perdió audición. En términos cognitivos, no tiene la capacidad de adaptarse a las nuevas tecnologías, ¿sí? De vuelta, tenemos de todo. También de recordar, y se les dice que se olvidan de las cosas muy fácilmente. Bueno, exactamente. Con respecto a esto, hay algunos estereotipos, hay otra base real, ¿sí? A lo que voy, a lo que apuntan esto, es que la mayoría de los ancianos no le pasa esto. Sí es cierto que a partir de los 60, 65 años, por lo menos en las estadísticas, el 10% de la población sufre una enfermedad característica de la edad, ¿sí? Que se llama Alzheimer, ¿sí? Seguramente lo habrán escuchado. Que tiene que ver, Sí, sí, bueno, no sé, pueden incluso tener algún familiar que lo sufra. Eh, o conocer a alguien. Sí, básicamente esto es un deterioro, sí, a nivel cerebral, tiene que ver en el tronco cefálico, si no me equivoco. Bueno, la cuestión es que va produciendo inicialmente pérdidas de la memoria, ¿sí?
con lo cual sí es cierto que se olvidan cosas, desde situaciones hasta nombres de personas y demás. Esta lamentablemente es progresiva la enfermedad, con lo cual después va a ir en mayor medida en términos de los olvidos, va a tener efecto en su personalidad, porque bueno, te empezás a olvidar de cosas, empezás a retraerte, ¿sí? Con lo cual no quiero que se vea que me olvide, con lo cual me aíslo, ¿sí? Y después, si sigue empeorando, bueno, empezás a tener delirios, ¿sí? Bueno, no, ustedes me robaron esto, o acá me falta esto, yo dejé esto acá. No sé si alguna vez lo escucharon, espero que no en la vida personal, pero sí en en las películas y demás es muy común que aparezca esto. Con lo cual, es una enfermedad complicada. Así que tiene distintas fases, tiene que ver, pero en general todas tienen que ver con la pérdida de memoria. También pérdida de la ubicación espacial, ¿sí? Desorientación espacial, a veces no saben bien dónde está, ¿sí? Bueno, esto a los 60 años le pasa al 10%, ya a los 80 años le pasa como al 50%, ¿sí? Entonces, si yo les digo, bueno, es cierto que hay un falso estereotipo con respecto a los primeros años, pero ya cuando estamos en una ancianidad avanzada está un poquito justificado, ¿sí? Bien. Dicho esto, de vuelta, es una afección que le pasa a los 85 años, más o menos a la mitad de la población, pero antes no, con lo cual no necesariamente una persona de 70 años, supongamos, tiene que tener problemas de memoria o tiene que tener problemas de audición, etcétera, ¿sí? En general no pasa. Y sí está muy asociado acá, como les comentaba antes, el estudio sobre los profesores, sobre qué tanto utilizan sus capacidades cognitivas, ¿sí? Es muy común, ¿sí?, encontrar a personas que se jubilaron, que dejan de hacer la actividad que hicieron toda la vida, y bueno, tienden a caer, ¿sí? Tienden a perder habilidades cognitivas, ¿sí? No sé si alguna vez escucharon esto, lo vieron, ¿m? O estoy hablando de algo totalmente desconocido. No, sí, sí, lo escuché. Bueno, entonces un poquito el objetivo, ¿sí? O la idea es, bueno, no asumamos que por tener cierta edad van a tener necesariamente deterioro cognitivo. De hecho, inicialmente pasan el 10 de hecho, la enfermedad explica solo el 10% de los casos. El resto, si se mantiene haciendo actividades, puede seguir muy bien, ¿sí? En todos los aspectos de la vida. Sí es cierto que estos estereotipos traen consecuencias, porque el anciano, ¿sí?, o el adulto, ¿sí?, en la edad de la vejez, bueno, también no solo lo creemos los demás, los jóvenes, y bueno, yo estoy bastante viejo ya, sino que además también lo cree él mismo y se empieza a sentir inútil, y eso es una profecía de autocumplimiento, ¿sí? Yo creo que no sirvo para tal cosa, entonces no la hago, no consigo los resultados y después los resultados me confirman de que yo soy inútil, ¿sí? Yo soy inútil para hacer una cuenta, luego no la hago, entonces los resultados, que son no hice la cuenta, me confirman de que soy inútil para hacerlo, ¿sí? Es un ciclo de autoconvencimiento. ¿Se entiende? Sí, Nos pasa a todas las edades eso, quédense tranquilos. Yo no soy capaz de dar tal materia porque no entiendo matemática, ponele. Entonces no estudio y no me preparo bien. Luego me va muy mal en el examen. Luego, sí, la evidencia confirma de que yo no soy apto para matemática. ¿Sí? Nos pasa a todas las edades. Lo que señalo es que en la vejez habría cierto estereotipo en donde está permitido que eso nos pase. Cuando son ustedes que son más jóvenes, cualquiera les va a decir, no, ¿cómo vas a decir eso? Estudia y te va a ir bien, ¿sí? Y no aceptamos que haya un problema de deterioro cognitivo. Sin embargo, a una persona que está en esa edad, nadie le va a decir eso, le va a decir, no, está bien, ya está, ya hiciste tu vida, descansa. No sé si lo escucharon. Bueno, lo mismo pasa con la salud, ¿sí? Problemas, ¿sí?, que por los cuales, yo no sé si me agarra un catarro fuerte acá o cualquier cosa, vamos al médico, bueno, pareciera ser que a la edad de los adultos decimos, bueno, eso es normal, entonces no se lo atiende, no se va al médico y empeora, de vuelta. Profecía de autocumplimiento, nos pasó algo que por cualquier motivo iríamos al médico, lo dejamos estar porque creemos que es normal y bueno, después se vuelve normal.
¿sí? Básicamente el deterioro se debió a que no hubo pronta atención. Bien, con respecto como para decir algo, o por lo menos señalar algo concreto, ¿sí? Que tiene que ver con una estrategia para mantener, por lo menos, o evitar que haya deterioro cognitivo. Yo les señalaba que, bueno, tiene que haber acciones para eso. Y bueno, sí es cierto que si se dejan de ejercitar muchas funciones, sí es posible que se las pierdan, ¿sí? Cuestiones de la memoria. De hecho, todas las terapias que tienen que ver para trabajar la memoria con adultos mayores, apuntan a eso, a ejercitar, ¿sí? Memoria espacial, memoria sensorial, memoria verbal, etcétera, ¿sí? Distintos tipos de razonamientos, algunos con los experimentos que vimos, pero les comento uno, a ver acá creo que lo tenía. Una estrategia que se llama optimización selectiva con compensación. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, ahí les comparto la pantalla y se entiende bastante, de manera bastante simple. Es más difícil de acordarse el nombre. Quiere explicar de qué se trata. Bueno, no, algo muy, muy sencillo, ¿sí? Llamamos optimización selectivas porque básicamente el razonamiento es, bueno, si nos seguimos ejercitando en tal o cual actividad, no vamos a perder la capacidad de hacerlo. Bueno, entonces seleccionemos alguna específica que nos interesa. En este caso, acá en este fragmento se cuenta la situación de un pianista, ¿sí? Que llegó más o menos a los 90 años y todavía producía y le iba muy bien, ¿sí? Bueno, optimización se refiere a que, bueno, te entrenes un poquito más, ¿sí? Si tocabas, elegiste, seleccionaste la actividad de piano, bueno, entrenala un poquito más. Y compensación implica que utilices, bueno, en este caso lo que hacen ellos, hay una técnica que es ralentizado, pero tiene que ver con, bueno, un poquito más de práctica en cierto contexto, ¿sí? Acá le llaman ambientes que sean amigables y demás. Por ejemplo, si vamos a tocar el piano, que lo hagan, seleccionan la actividad piano, la practican mucho, y bueno, que sea en un ambiente cuidado, ¿sí? No sea en medio de un lugar donde hay mucho ruido y demás cuestiones que pueden interferir, ¿sí? En la práctica de la música, sino que sea un ambiente cuidado. Básicamente a eso se refiere. Con lo cual, corolario de esto, bueno, seguimos en ciertas actividades y para no perderlas elegimos alguna en específica que nos guste mucho. Si sos pianista, obviamente el piano. Si te dedicas a, no sé, si sos matemático a hacer cálculos, seguí en eso. Si te dedicas a la música en general, seguí en eso. Si te dedicas al arte, etc. ¿Sí? Lo optimizás, es decir, lo practicás más y en un ambiente más o menos cuidado. Esto presentado de manera muy breve, en realidad lo propuso una que se llama Margaret Baltes, ¿sí? Tiene más estudios sobre esto, y esto sería un ejemplo, ¿sí? Sobre un pianista que le pasaba eso. De vuelta, esto también se los voy a compartir, pero bueno, la idea es darle un poquito de operatividad a esto de sostener la acción a lo largo del tiempo, sostener las actividades. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Genial. Bueno, en que estamos, ya casi estamos en hora. Entonces hablamos de los cambios físicos, los cambios cognitivos, y nos faltaría el aspecto psicosocial, ¿sí? Que de vuelta, Erickson los nombra como, ¿se acuerdan el último? Bueno, no, ni yo me los acuerdo, así que... Pero tenía que ver con mantener la integración psicológica, la integración, sí, integración psíquica, versus fragmentación psíquica. Ahora sí, ¿se acuerdan más o menos eso? Espero que sí. Yo les comentaba la otra vez, no me acuerdo si a este curso o al otro, que se acuerdan que el trabajo de la adolescencia es construir una identidad unificada, ¿sí? A partir de variación de roles que todos tenemos,
la idea un poco, uno de los trabajos es eso. Bueno, a esta altura de la vida, ¿sí? En la adultez avanzada, ¿sí? Lo que se conoce como vejez, la idea es eso que se construyó, mantenerlo, ¿sí? Que no se fragmente. El ejemplo más típico es, bueno, con las pérdidas de memoria, en la cual perdemos la capacidad de hacer cierta o cual cosa, de cumplir tal o cual rol. Si pierdo el conocimiento, por ejemplo, sobre inglés, bueno, mi rol de profesor de inglés no lo voy a poder usar más, ¿sí? Con lo cual hay una fragmentación de la personalidad psíquica, ¿sí? Es decir, los ciertos roles que podemos cumplir ya no los podemos cumplir. Eso en términos de pérdida de memoria, pero en general tiende a pasar, de vuelta, siguiendo este estereotipo, que en términos psicosociales la persona se siente inútil o se siente que no puede cumplir con tal o cual rol, entonces se retrae, ¿sí? No lo ejercita y de vuelta así lo va perdiendo. Entonces el trabajo de esta instancia sería tratar de mantener esa unidad psíquica, ¿sí? Tratar de ejercitar todos los roles que fuimos adquiriendo a lo largo de la vida, ¿sí? Sería una cuestión de mantenimiento, ¿sí? Más que de creatividad, ¿sí? ¿Se entiende? Sí. Bueno, genial. Bueno, y después lo último que les tendría que nombrar, les comparto pantalla como para que lo ubicamos, por lo menos el manual lo ubica en términos de la vejez, pero en realidad nos pasa a todas las edades. Obviamente, cuando entendemos que estamos más cerca de la muerte, nos pasa a todos. Que tiene que ver con respecto a la muerte, con distintas etapas, ¿sí? De aceptación de la misma. Yo soy muy de ver Los Simpson, ustedes la otra vez me contaban que no tanto, pero bueno, en caso de que lo vieron, lo referencio. Hay un capítulo que Homero come un pez envenenado, un pescado envenenado, y él, bueno, básicamente sabe que va a morir, entonces pasa por estas etapas así muy rápidamente. No sé si alguien lo vio, el capítulo. Yo lo vi. Bueno, Me acuerdo buenísimo. que el médico le dice que vas a pasar por todas estas etapas y en el momento pasa por todas esas etapas. Claro, sí, 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 que se lo va marcando, Sí, negación, ira, negociación, etc. Bueno, que se come él un se pez lo... globo. ¿Cómo? Que se come un pez globo. Exactamente, sí, sí. Al saber que la muerte, digamos, es anunciada, bueno, lo que hace es primero lo niega, de hecho nos pasa, le puede pasar a cualquier persona. Se le ubica con respecto acá en la parte de vejez, porque bueno, inevitablemente en algún momento morimos, ¿sí? Puede pasar a lo largo de cualquier momento de la vida, pero en todo caso, también a la medida que, en el sentido que vamos envejeciendo, el final es este, no queda otra. Por ahora vida en eterna no hay, así que se lo suelo ubicar acá. Pero de vuelta, traía el ejemplo de Homero porque puede pasar a cualquier edad. Homero supongamos tenía 40 años, ¿no? En este caso, el estudio se hizo con personas mayores, pero también que sabían que tenían diagnóstico de cáncer y con lo cual era terminal, así que bueno, eh, así que bueno, de vuelta, puede pasar a cualquier edad. Y básicamente estas etapas son, en realidad, para enfrentar cualquier duelo en general, pero con respecto a la muerte pasa, que es la negación. Bueno, no, en realidad estuvo mal el diagnóstico, capaz que no es para mí, voy a buscar la opinión de alguien más. Después te enojas porque aceptás que, bueno, está bien, ya aceptamos el diagnóstico es eso, ¿por qué a mí me pasa? Entonces uno dirige la bronca hacia todo, ¿no? Bueno, después sigue tratando de negociar, bueno, ya está, esto pasó, ya está, vamos a ver qué puedo hacer para ganar un poquito más de tiempo, a ver qué actividades puedo hacer en el tiempo que me queda, ¿sí? Uno está un poquito bastante acelerado. Bueno, después de esa aceleración viene lo contrario, una caída, donde uno, bueno, dice, no, en realidad, bueno, ya está. Ya está, ¿qué le vamos a hacer? Ya está, es así. Y se empieza a sentir un poquito mal, ¿sí? En realidad, en depresión lo que suele pasar es que, bueno, te lamentás por lo que ya no podés hacer. Y por último, lo aceptás, como decía recién, que me equivoqué, decías, bueno, ya está, listo, es así, hay que esperarlo. Bueno,
Lucas, pero ¿por qué nos traes esto justo acá si me decís que el estereotipo de anciano no lo veamos así? Bueno, sí es cierto que suele pasar a esta edad, también es cierto que nos podemos morir a cualquier momento de la vida, y algo importante que se descubrió en algunos estudios es que en realidad el miedo a la muerte es mayor, ¿sí?, en las personas que rodean, ¿sí?, a la persona anciana o con un diagnóstico terminal, ¿sí?, que a la persona en sí. Pareciera ser que la persona llega bastante bien a esa cuestión porque, bueno, es algo esperable. Así que, en todo caso, le quería compartir esta secuencia, ¿sí?, esta especie de clasificación, que, bueno, en realidad es bastante genérica, también se la puede adaptar a cualquier situación en general, ¿sí?, cualquier diagnóstico de cualquier cosa, no necesariamente algo terminal como la muerte, pero sí es que se lo empezó a pensar a partir de esto, ¿sí?, de estos estudios, ¿sí? Así que bueno, nada, esto a título informativo, si se quiere. Bueno, no mucho más para decir. ¿Se entendió hasta acá? Sí. 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 Esperemos que sí. Bueno, quedan unos minutos más. Así que bueno, no sé, ¿tienen alguna consulta, algo sobre cualquier cosa? ¿Alguna reflexión que les inspiró la clase del profe? Chicos, estuve hablando casi 2 horas, vamos a ver si largan alguna opinión, algo, dale que va. Bueno, veo que están intimidados hoy. Bueno, les decía, la próxima vamos a hacer una especie de repaso. Voy a ver si pienso alguna actividad, algo les mando. No, o sea, por la próxima clase no les voy a mandar nada de golpe el fin de semana, que el fin de semana es de ustedes. Pero bueno, en general, para entender toda esta unidad que se llama ciclo vital, etcétera, que es el estudio de las personas a lo largo de la vida, básicamente siempre respetemos los 3 ejes, ¿sí? El biológico, el que tiene que ver con los cambios cognitivos o lo intelectual, ¿sí?, y el que tiene que ver con las relaciones sociales, ¿sí?, o emocionales, si se quiere, etcétera. Si siguen esos 3 ejes, más o menos se acomoda todo bastante bien. Con respecto a lo adolescente, profundizamos un poquito más, pero también todo eso se enmarcaba dentro del eje psicosocial, ¿sí?, de Erikson, cuando todo lo que hablamos de adolescencia tenía que ver con construir la identidad y demás, y ese es uno de los conflictos que nos trae Erikson, ¿sí?, poder construir una identidad unificada versus los diferentes roles que hay, ¿sí? Así que si eso más o menos lo tienen claro, que de hecho es lo más importante, dado que estamos en la materia de psicología, el eje psicosocial es un poquito más importante. Con respecto a lo cognitivo, bueno, ya habíamos visto bastante con Piaget, por eso no profundizamos mucho. Hay cambios cognitivos, digamos, específicos a medida que somos más chicos. Después, bueno, llegamos a las etapas de las operaciones formales, 12, 13 años, bueno, no habría cambios muy dramáticos, ¿sí? Lo más grueso, por decirlo de alguna manera, se da en los primeros años de vida hasta los 10, 12 años. Después, bueno, hay cuestiones que vimos, ¿se acuerdan del dilema de Haynes? Eso es algo como para rescatar, como para añadir, bueno, es algo un poquito distinto. Que también, si eso lo tienen claro, todo va a andar bien. Después, bueno, con respecto a los cambios biológicos, son un poco los del sentido común que uno va viendo, bueno, la primera etapa de infancia con respecto a la segunda que sigue, que es la niñez, bueno, la locomoción, ¿sí? Uno aprende a caminar. Después, bueno, mejoras en el lenguaje y no mucho más. Lo tienen igual en el texto. Y después, bueno, con respecto a la adolescencia, la madurez en términos de la capacidad de procrear, eso es lo más importante que nos interesa y que tiene efectos psicológicos. Así que más o menos, les subí ahí un apunte específico sobre los cambios biológicos de la adolescencia, pero bueno, son 2 o 3 hojas. Así que nada complicado. También les subí el programa, así que después estaría bueno si lo chequean. Y bueno, no mucho más por mi parte. No sé, ¿ustedes tienen alguna duda, algo? No.